Gamarra levantó, Olimpia por el empate, remata al arco, ¡gol! Del Mas, ¡gol! Empató el Decano, el superclásico con Del Mas. La bajó Cardoso dentro del área. Apreció Del Mas, sacó el latigazo. Voló Rofo, no llegó. Olimpia empata el partido. No se le hacía fácil llegar al arco del Ciclón. Y así lo iguala con Del Mas. El superclásico igualado como desde el comienzo. Ahora los que festejan son los hinchas franqueados. Rofo nada pudo hacer, golazo de Del Mas. Esto está igualado en Sajonia. Un puntito para cada uno, pero queda mucho por jugar aún. Del Mas y un golazo. 13 del segundo tiempo. Olimpia 1, Cerro Porteño 1. Quizás el coloso, el preso Decano, rumbo a la meta del triunfo final. Y apareció el tocado por la varita. Eduardo Del Mas, el chiquilín de Olimpia, el que juega bien, el chico que recibe de primera y no duda. El buen pase de Fernando Cardoso con la cabeza, bajándola hacia atrás. Y no duda, digo, de pegarle de primera, de agarrarla de zurda, para clavarla en un ángulo. Decíamos, buena actuación de Rofo, pero en esta fue inapelable, inatajable para el arquero de Cerro Porteño. Gran zurdazo que se termina metiendo prácticamente en el ángulo para el empate de Olimpia. Ahora el Decano está 1-1 con Cerro Porteño. Supera Romeo Pérez de Mota y ataca Olimpia. Va Romeo con el balón. Romeo pasó, Romeo quedó de largo. Cañete, va Romeo, pisa el área, centro de Romeo, cabezazo, ¡gol! Sandoval, ¡gol! Sandoval, gran acción de Romeo Benítez, ganó sobre costado izquierdo, parecía pelota perdida, logró lanzar en el centro, en el segundo palo el tanque, acababa de ingresar Sandoval, de cabeza le da este superclásico a Olimpia, Sandoval de cabeza lo gana Olimpia, lo da vuelta el franqueado. Con el típico festejo de Sandoval, lo podrán criticar en cuanto a los movimientos, pero dice presente y de cabeza por ahora le da la victoria en un superclásico al equipo franqueado. Las heridas del fútbol se sanan con otra victoria, se sanan con un superclásico como este. Y ahora Olimpia se repone de su dura eliminación. Del otro lado los azulgranas se lamentan por otra dura derrota, aunque queda tiempo. De cabeza Sandoval en menos de 5 minutos Olimpia lo da vuelta. 17 del segundo tiempo. El tanque dice presente, gana Olimpia en Sajonia. Sandoval de cabeza, Olimpia 2, Cerro Porteño 1. Eso Decano, rumbo a la meta del triunfo final, cortando su historia con grandes victorias. Y todo empezó por el costado izquierdo del ataque de Olimpia. El ingreso de Romeo Benítez, que entró a armarle un desbarajuste defensivo a Cerro Porteño. A Cañete se lo llevó a la rastra, los amagues una o dos veces hasta llegar hasta el fondo. Y decíamos, a veces se equivoca Romeo en la toma de decisiones. En esta pincha bien la pelota antes de que salga. Termina poniéndole un pase a la cabeza a Sandoval, que de frente, dentro del área chica, le mete un cabezazo para fusilarlo al arquero Rofo. En 5 minutos Olimpia lo da vuelta. El Decano ahora gana el superclásico. Ahora el Decano está arriba 2-1. No va más, dice Juan Gabriel Benítez. El clásico es de Olimpia en este torneo Clausura 2026. El primero de este torneo se tiñe de blanco y negro. Empezó perdiendo Olimpia. En el segundo tiempo, con experiencia,
lo termina dando vuelta en menos de 5 minutos. Otra derrota que duele en Campamento Azulgrana. Otro superclásico perdido. Festejan los franqueados junto a su hinchada, que tuvo presente, que no para adelantar, que sabía que tenía una parada brava. Se complicó esto con el gol de Cañete, pero Olimpia con mucha experiencia lo supo dar vuelta. El que farmea aura en estos tiempos, el que farmea aura en los superclásicos, es Olimpia. Ganó Olimpia en Sajonia. Resultado final, torneo clausura, fecha 6. Olimpia 2, Cerro Porteño 1.